Bien, tengan su Biblia abierta en Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Liberando delante del destructor. Hay uno de los pasajes que a mí me gusta porque a Cristo se le conoce como el Hijo de David. Y una de las características de David y de nuestro Señor Jesucristo es la valentía. La valentía, y también Cristo nos dice a nosotros, en la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y uno puede ver el pasaje de David como hombre valiente de Dios. Ahí en primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33 en adelante, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y lo que quiero enfatizar es que la valentía que tenía David para proteger una de sus ovejas del cordero, de una oveja, de un cabrito, él no le importaba enfrentarse a un león. Y honestamente, enfrentarse a un león debe ser algo increíble, ¿no? Intimidante totalmente, pero él no tenía miedo. Él iba a rescatar aquella oveja capturada por esta bestia, y fuera un oso, dice que como un Tarzán lo agarraba. Y Tarzán es una fábula, pero esto no es una fábula. Y se enfrentaba con el león y le quebraba la quijada, siendo un muchacho. Y Cristo también es exactamente igual. Él pelea por nosotros y Él no le interesa estar rodeado de lobos rapaces. Él no le interesa que haya leones frente a Él, si Él va a rescatar a su cordero, a su oveja. Y eso es lo que quiero destacar en este pasaje que vamos a ver en el capítulo 3, de cómo Cristo, conociendo la maldad del corazón de los fariseos, de que le habían puesto una celada de un hombre que tenía incapacitada una mano seca, lo ponen ahí como cebo para que muerda la carnada, para después acusarlo y destruirlo. Y él, frente a las bestias espirituales que estaba enfrentando, no tuvo temor, y conociendo directamente ante quién estaba enfrentando. Y esto es lo que quiero que vean y valoren. Valoren en primer lugar la valentía de nuestro Señor frente al oso, frente al león, Satanás, y también que valoren la manera en que Satanás actúa, porque tenemos que estar siempre, continuamente revestidos de todo el poder de Dios en esta vida. Entonces, en primer lugar, busquen su Biblia Marcos, capítulo 3, y veamos los primeros versículos. El primer principio que quiero destacar es que Cristo vino a liberar al oprimido. Esa es la razón de ser de Cristo, venir a liberar al oprimido, al esclavo del pecado, a darle salvación, a liberarlo de todo tipo de cadena, aun cuando fuere una trampa, como esta que estamos viendo. Dice la Escritura: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y aquí, bueno, siempre leer y digerir las enseñanzas. Cristo nunca dejó de congregarse
a lo largo de sus 3 años terrenales, nunca faltó a reunirse en una sinagoga. Usted también congréguese, siguiendo los ejemplos de Cristo. Y había allí un hombre que tenía una mano seca y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Un hombre con una mano seca ya está inutilizado, ya está imposibilitado de desarrollar trabajos físicos. Es una persona que ya está menoscabada en sus capacidades. Allá en el campamento hay un hombre campesino que era muy bueno haciendo ranchos, un hombre de unas manualidades extraordinarias. Bajándose el caballo pisó una serpiente, lo mordió y él tardíamente fue a la casa, lo llevaron al hospital, le suministraron el antídoto, pero se hartó de estar acostado con ese antídoto y no lo terminó y se fue. Se escapó del hospital, no murió, pero le quedó inutilizada una mano para siempre. Y ya esa mano inutilizada lo incapacita a él a hacer ranchos, ya está muy disminuido. Entonces, tener una mano ya manca, una mano inutilizada, es estar dependiente de la gente, dependiente de hacer trabajos quizá de menor remuneración. Entonces, este hombre iba a la sinagoga también, y también era una trampa de los fariseos porque estaban acechando. Escuchen la palabra, porque en la Biblia es bueno ver los verbos. Acechaban para ver si lo sanaba, para después acusarlo. 2 palabras que definen la personalidad de Satanás: acechar y acusar. El acechar es estar pendiente cuidadosamente de otra persona para caerle encima en el momento de mayor debilidad. Cuando un león está allá en la llanura del África y hay un grupo de cebras o un grupo de gacelas, él está sigilosamente, cautamente viéndolo y está chequeando con mucho cuidado cuál es la presa más fácil de capturar. Y cuando él ataca, por eso que dice que cuando uno escucha el rugido del león, ya estás listo. Ya no, eso ya es lo último que escuchaste, porque ya te tenía vigilado hace rato. Y eso pasaba cuando yo estuve chiquito, niño, mi primera mascota fue un pollito. Y ese pollito me correteaba y yo era una cosa, y detrás pollito de mí yo le tiraba maíz, y una vez lo tenía agarradito así, y el gato estaba abajo. Y lo miraba y lo miraba. En un descuido, ¡guau!, me llevó el pollito de las manos y enseguida le cortó ahí la respiración y salió corriendo para comérselo. Pero tenía el chequeo, es una cosa, en el momento de descuido, ¡uf!, el gato se lo llevó. Así trabaja el diablo y siempre va a atacar al más débil. Y hay algunos hermanos que son pollitos, que son tan indefensos, que ellos salen de la calle, que no va a pasar nada, como unos scouts, boy scout, y después cuando se golpean, ¡ay, el Señor no me protegió! Digo, hermano, el Señor nos llama a que Satanás está acechando. Y como está acechando, el consejo bíblico está en Efesios 6:10, que dice que, vamos a buscar los 6:10 para los desmemoriados. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo uno se fortalece en el Señor y en el poder de la fuerza? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firmes. Satanás está al acecho, pero si estás firme, revestidos de la armadura, siempre estarás firmes.
Porque no tenemos lucha, y aquí está claro, contra sangre y carne. No es una lucha contra el jefe que te tiene mala voluntad en el trabajo, o una mala vecina, o un mal compañero de trabajo, sino contra el diablo es la lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo estoy luchando con el poder más grande después de Dios, que es el poder del diablo. Y si es así, dice el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Si a Cristo lo acecharon, a mí me van a acechar. Porque soy un hijo de Dios y Cristo era hijo de Dios y tengo un enemigo natural que se llama el diablo. Y por tanto, si estoy acechado, debo estar revestido de toda la armadura de Dios. Si usted busca un texto que calza muy bien aquí, es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, que dice que todo, capítulo 5, perdón, versículo 8, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? Al que está distraído, al que no está sobrio, al que no está revestido de la armadura de Dios. El león lo va a devorar. Y si usted va entre los nove, allá los nove bugleres, ellos siempre me decían que el tigre, si somos 6, 7 caminando en el monte, el tigre siempre le pone la pata a la huella del hombre más débil del grupo. Inclusive a veces identificamos la huella del tigre y le decimos, te está siguiendo a ti, pela el ojo. Porque él hasta en la pisada se ve la cobardía. Él sabe quién es el que está indefenso. Así que la gacelita flaca y revejía y escuálida, esa es la que se va a comer. Y por tanto tengo que revestirme de toda la armadura de Dios, porque hay una acechanza. Y otra característica del diablo que está aquí definida en este pasaje es que él estaba acechando para acusar a Cristo. La palabra Satanás significa acusador. Él acusa. Esa es la palabra que define todo. Cuando yo estoy en un ambiente, si hay un ambiente entre hermanos, si nos estamos acusando unos a los otros, ahí está el diablo. Una persona que está señalando, está sacando el trapo sucio, en vez de cubrir, descubre. Entonces estamos en presencia de Satanás. Satanás es un acusador. Él es un fiscal. Mi abogado es Cristo. El acusador, ¿quién es? El diablo. ¿Qué tanto? ¿Con qué frecuencia acusa a Satanás? ¿Tiene su mes de vacaciones? ¿Se incapacita? ¿Tiene horas de oficina y horas de asueto? No. Vamos a ver qué tanto es la persistencia de la acusación del diablo en Apocalipsis 12:10. Dice la Escritura: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cuántas veces? Día y noche, día y noche. Oye, ¿cómo va a ser hijo tuyo esa persona? ¿Este tipo es hijo tuyo? No puede ser. Ese tipo es un descrédito para tu familia. Te deja mal. ¿Qué va a hacer ese hombre, un hijo tuyo? Es una vergüenza. Y Cristo se para y le dice al Padre, no lo escuche, Señor, porque ya sus pecados fueron cubiertos por la sangre mía. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará si Cristo murió por nosotros? Dice el apóstol San Pablo.
Entonces, pero tenemos que estar continuamente preparados por el acecho y la acusación. La acusación siempre va a estar ahí. Dice el apóstol Pedro que nosotros como creyentes seremos acusados como malhechores. A nosotros los pastores nos dicen que nos robamos los diezmos, que somos unos bribones. Una vez conté aquí hace tiempo que estaba leyendo mi Biblia en un supermercado hace años y pasó un tipo con una carretilla de supermercado y grita así en voz en cuello en todo el supermercado. 3 formas de hacerse rico: narcotraficante, político y pastor evangélico. Y yo digo, pero qué increíble, cómo te reprendo, diablo, cómo él podía, definitivamente que ese entendimiento diabólico porque cuál era la ira de este hombre de expresarlo así. Pero lo dice la Biblia y lo dice el Señor en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es decir, siempre seré acusado, pero las acusaciones deben ser mentirosas. Si son verdad, sufre las consecuencias. Si es mentira, Dios me defenderá. Dios me defenderá. Pero siempre va a haber acusaciones de la peor ralea, las acusaciones más canallas contra los pastores y también contra los hijos de Dios. Siempre existirá eso. Porque Satanás es mentiroso, Satanás es acusador y él está acechando donde nosotros estamos resbalándonos para poderlo descubrir delante de todo el mundo. Así que el diablo es acusador y uno puede ver que cuando ellos hicieron el plan de acusar a Cristo y llevarlo hasta la muerte, ese plan se cumplió. Porque de acuerdo a Mateo 15, 2 al 5, cuando Cristo fue llevado ante Pilato, ¿cómo llegó allí? ¿Bajo qué cargos? Ustedes saben que los romanos, ese imperio poderoso fue poderoso porque tenían un orden de la ley. Los romanos fueron hombres de derecho. Y a Pilato le llevaron siendo un gobernante, un gobernador de Roma, un magistrado de Roma, le llevaron a Cristo sin un cargo serio. Y puede ver, Marcos 15, gracias hermano, Marcos 15, 2 al 5, 2 al 5, dice: Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo sabes, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban que, mucho, acusaban. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Cristo fue acusado de mucho, se le dijo sedicioso, se le dijo que era un rebelde contra Roma, se le dijo que quería erigirse rey, se le dijo sedicioso para llevarlo, y Pilato después hace un análisis y dice: ningún delito hallo en este hombre. Y la presión seguía, la presión seguía, la presión seguía. Pero no vamos a entrar en eso. Lo que quiero decir es: acecho, acusación. Pero en medio de todo ese ambiente de acecho y acusación, Cristo nos quita de las fauces del león. Cristo arranca su cordero de las fauces del león. Y aunque la paloma esté rodeado de halcones, el Señor va a rescatar al suyo. Y no va a permitir que el hombre que le busca o el hombre oprimido no salga de su cautiverio. Y por eso quiero reafirmar ese principio de Cristo libertador, y el libertador es Cristo, no Bolívar.
con el perdón de los venezolanos, el único libertador es Cristo. Porque Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. En Isaías, capítulo 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y yo voy a quitarme estos lentes, yo no sé, Katy me lo mandó a comprar, pero yo creo que me puso la lupa muy... no, tiene razón, mejor me lo pongo. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado, ¿a qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Para eso vino Cristo, para libertar a los cautivos. Y si hay un cautivo, y si en la iglesia nuestra hay cautiverio, el Señor lo va a liberar. Y si vamos a una casa llevando el Evangelio de Cristo, ¿qué va a producirse ahí? Una liberación de cualquier cautiverio que haya. Y por eso yo tengo la seguridad que cuando llevo el Evangelio a una casa, si hay un matrimonio que se está desbaratando, Dios lo arregla. Si hay un hijo enfermo, si hay una persona con drogadicción, si hay un problema de cualquier tipo, no importa el tamaño de la prueba, Dios se va a glorificar en ese hogar. Y va a dar libertad a cualquier cautiverio. No importa la cantidad de leones y de bestias que rodean a esa alma, Dios la va a liberar. Porque Él vino a eso, a liberar a los cautivos. Y no le tiene miedo al león ni al oso. Él va a sacar su cordero de las fauces de maldad. Y tenemos que tener la seguridad que es así. Y no tener miedo a cualquier opresión diabólica que pueda levantarse. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si no es así, entonces estamos siendo cobardes. Porque Cristo pudo haber dicho, ¿saben una cosa? Pedro, háblate con el hombre de la mano seca y dile que nos encontramos allá en el patio de afuera, porque hay un ambiente muy canalla aquí. Así que mejor para no buscar lío, yo lo sano de afuera. Pero él es valiente como David y él va a sacarle la presa al león. Y así fue, delante de todos. Lo hizo. Y por eso tienes que entender muy claramente que el congregarnos trae liberación al oprimido, del congregarnos y juntarnos trae edificación para que crezcamos a la estatura del varón perfecto que es el Señor. El congregarnos trae el apoyo, la comunión, la fraternidad entre hermanos. El congregarnos, somos el pueblo de Dios. Y el Salmo 133 dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces no podemos convertir la iglesia en un ritual, no podemos convertir la iglesia como los judíos. Hablen en voz baja que estamos aquí, siéntese como cristiano. No permita que ese tipo que está entrando con arete allá entre. No está bien vestido para el pueblo de Dios. Cuidado con ese guacamayo que está entrando de 3 colores en el pelo, que no entra aquí. No, nos reservamos los derechos de admisión. No, Señor. El Señor vino a liberar a los cautivos. Y eso no lo hace ni la escuela, no lo hace la universidad, no lo hace la cárcel. No lo hace un gobierno. Solo lo hace el Señor. Solo lo hace el Señor. Es el único que tiene el poder para hacer una operación de corazón abierto y poner un nuevo corazón. Es el único que puede hacer que venzamos todo el pasado. Personas que no valen nada, inclusive en la Biblia nos dice que los don nadie son los que primero llegaban al Señor. Aquí mismo en Panamá y en cualquier sitio, cuando uno vaya, el Evangelio comenzó con la gente más sencilla. Y después fue llevando hacia más arriba. Pero bueno,
El primer principio es que Cristo va a pelear hombro a hombro, va frente a frente a liberar al que esté oprimido, aun cuando estuviera en peligro su propia vida, porque Él es un libertador. En segundo lugar, es bueno, ahí está el diablo. ¿Para qué vino Satanás? Para hurtar, para matar y para destruir. En cualquier círculo humano, y lo digo yo, hay en los frentes estudiantiles una pelea de perros. Estábamos en cualquier frente político, lo que sea, hay unas rivalidades, contiendas. En la iglesia también pasa eso, pero sobre todo en las iglesias que son bebés espirituales. Pero el diablo vino a destruir. Y esto es importante. Es importante porque Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, dice la Escritura. Y volvamos a nuestro texto. Volvamos a nuestro texto en Marcos, en el capítulo 3, ya los dos textos finales. Los dos textos finales vamos a leer desde el 3 que nos faltó. Dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Si el reposo es un día consagrado a Dios, en ese día consagrado a Dios, Dios va a hacer lo bueno para nosotros y para salvarnos y quitarnos toda maldad. Es un día de gloria, es un día de liberación. No es un día para no hacer nada. Hoy los judíos, si van a la sinagoga, no aprietan ni el botón de planta baja en los edificios porque si lo tocan están trabajando, están violando el día de reposo. Se convirtieron el día de reposo en una esclavitud. Pero si el día de reposo, el día que apartamos para el Señor es para Dios, Dios va a liberarnos también ese día. Y dice el verso 5, entonces mirándolos alrededor con enojo. Aquí está el Señor enojado. Hay un enojo. ¿Por qué es el enojo? Estaba enojado, entristecido por la dureza de sus corazones. Es una cosa, ¿por qué se enojó Cristo? Porque eran personas de corazón de piedra. No tenían compasión, no tenían sensibilidad. Son personas que no están enfocadas en la compasión del hombre oprimido. Están más bien por guardar las formas. Son religiosos, son duros de corazón. Y la Biblia dice en Efesios que el hombre sin Dios anda con el entendimiento entenebrecido, anda en la vanidad de su mente y termina cauterizada la conciencia. Y una conciencia cauterizada es una conciencia donde ya no existe amor al prójimo, no existe ningún tipo de piedad. Ni Dios tiene cabida en ese corazón. Es dureza de corazón. Esta palabra, dureza de corazón, Cristo también la usa cuando le preguntaron del matrimonio. Porque siempre estaban tentándole, haciéndole preguntas para ver cómo lo acusaban, y una de las preguntas fue sobre el matrimonio. Búsquense en Mateo 19, versículo 3 al 8. Mateo 19, versículo 3 al 8 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Si quieren léalo desde el 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole siempre, acecho y acusación, y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Usted sabe que el judío no necesitaba abogado para divorciarse. Nada más decía, te repudio y ya te dejo.
no hay tanto problema. Tiene mal, si huele mal o tiene mal aliento. Tiene una lista de causas, todo a favor del hombre y todo en contra de la mujer. Pero entonces a ellos sí les gustaba eso, de yo puedo repudiarte. Y dice el verso 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Se nota que no leían la Biblia. Por favor, lean la Biblia. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El plan de Dios es que nos unamos dejando padre y madre y seamos uno hasta que la muerte nos separe. Ese es el plan original de Dios. Entonces ellos le repreguntaron, así que no son ya más dos, dice el verso 6, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Exactamente así aparece en la ley mosaica, que Moisés permitió el divorcio, pero Cristo dijo la razón. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Por qué uno deja a una mujer? Por eso que dicen que la mujer del estudiante no es la misma mujer del profesional. Qué cosa, ¿no? La tipa se aguanta toda la estrechez, que no había plata y nada más había agua en la nevera, y ahora que te graduaste, y ahora que ganas más, y ahora que tienes un taller o una oficina, o eres gerente de un banco, o eres jefe de algo, entonces ahora que ganas más, te enamoraste de una de 18 años. ¿Qué cosa? Que eso se llama dureza de corazón, hermano. Y no hay una cosa peor que le moleste más al Señor que repudiar a aquella que tuvo contigo desde el principio, desde la juventud. Así es, Señor. ¿Y por qué yo la dejo? Porque tengo una piedra así, ¿eh? Una piedra que yo puedo dar la vuelta y no hay chiquillo que me llore que no vuelvo para atrás. Entonces, ¿por qué se dio esto? Por la dureza del corazón. ¿Por qué estaban los fariseos? ¿Por qué los fariseos querían acusar a Cristo, aún sanando a este hombre de la mano seca? Por la dureza del corazón. Ahora yo pregunto si ustedes se han encontrado con gente dura. Pues yo me lo he encontrado, hermano. ¿Ustedes se lo han encontrado? Gente dura, sí. Que son... Esa gente no tiene, eso no hay, ahí no hay alma, sin alma, S.A., sin alma. Increíble. Hay gente así. Y cuando uno está duro así de corazón, uno no le importa con nada ni nadie. No le interesa tirar por la borda, nada. Pero gracias. Entonces, aquí quiero que volvamos de nuevo a la parte final de Marcos. Y le dice, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Hermano, cuando llegamos a Cristo venimos con discapacidades de todo tipo. Y Él vino a liberarnos del cautiverio en que estamos metidos. Y cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón de espíritu. Y dice la Escritura, el verso 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y esto sí es el colmo ya. Dos grupos que se odiaban, fariseos con herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los que estaban en el séquito, favorecidos por la monarquía de Herodes. Estaban amamantados de los privilegios de tener al rey como su allegado. Eran allegados al rey. Los herodianos, los judíos no gustaban de los herodianos, porque sabían también que Herodes era un rey impuesto por Roma.
Pero cuando se habla de ir contra Cristo, los malos se agrupan, los malos se sindicalizan. Fariseos y herodianos se juntaron como halcones para conspirar, ¿cuál fue la palabra que usaron al final? Destruir. ¿Lo dice o no lo dice? Conspiraron para destruirle. ¿Cuál es el fin de Satanás al final? Él vino a hurtar, matar y ¿qué? Destruir. Y es cierto, los hermanos que han sufrido en carne propia a un ladrón dentro de la casa, saben que el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir. Ellos ya saben que desde que entra van dispuestos a matar. Y el final, siempre Satanás va a ir en contra de Cristo. El problema del diablo es contra Jesús. Ni siquiera contra el Padre, contra Jesús. Porque Jesús es la manifestación visible del Padre. Y por eso nosotros como creyentes sabemos y tenemos la responsabilidad de que el mal va a estar allí. Pero Dios nos dio el poder, bendito sea Cristo, de arrebatarle las almas al diablo en su propia cara. Y hagas lo que hagas. Y aun cuando aparentemente el diablo tuvo un triunfo cuando llevó a Cristo a la cruz, fue en la cruz donde se declaró la victoria de Cristo. Porque allí se selló la salvación de nuestras almas. La serpiente le dio la mordedura en el calcañal, pero él le dio en la cabeza y le cortó la cabeza y deshizo las obras del diablo. Y por eso no hay ninguna perturbación, no hay nada que no pueda ser imposible para Dios para liberarnos. Y nos vamos a encontrar, ya sea hacia afuera, encontrarnos con personas oprimidas en mil formas. Tú llevas la liberación, la libertad de Cristo a esa persona. Acuérdense que la libertad en la Biblia no tiene el mismo diccionario que el diablo tiene de libertad. La libertad para el diablo es hacer lo que me da la gana desde que me dan la cédula. La libertad para el diablo es la Estatua de la Libertad en Nueva York. La libertad en la Biblia significa ser libre del cautiverio del pecado. Eso es la libertad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y dice, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, le dijeron los judíos a Cristo enseguida. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ustedes saben bien que la gente dice es que yo no puedo cambiarme a mí mismo. Yo no puedo, y a veces cuando le comparto de Cristo a hombres, sobre todo los hombres, yo le hablo, vamos a encontrarnos con Cristo, te presento la salvación. Dice Ricardo, yo no soy hipócrita, yo sé que si yo recibo al Señor, yo sé que es correcto lo que tú dices, pero yo le voy a fallar, yo me conozco. No voy a cambiar. Digo, no, tú no vas a cambiar, vas a morir para que nazca un nuevo hombre con el poder del Espíritu Santo. Porque si eres el mismo, tienes que decir, si Dios nos diera la salvación y dependiera de nosotros el cambio, tendríamos que decirle a Cristo, manda un rayo enseguida, Señor, porque yo no puedo. Por eso Dios dio el Espíritu Santo, para que podamos tener una vida santa y para que haya obras santas en nosotros. De lo contrario, es imposible vivir la vida de fe. Entonces, eso no hay duda de que el único que está con el poder para desatar las ligaduras de maldad es el Señor. Y uno lo puede ver en las cárceles panameñas, que tenemos presos por delitos grandes, que están purgando condenas largas, y esos hombres reciben a Cristo ahí. Y como tienen todo el tiempo del mundo, se leen la Biblia 50, 100 veces, saben más Biblia que uno. Son dos libros que conocen bien, el Código Penal y la Biblia. Por esos hombres, cuando hay un revolú, o un revolcón, o una revuelta, tuve que buscar tres sinónimos, porque yo creo que revolú es panameño, ¿verdad? El revolcón, ustedes lo conocen en Venezuela, el revolcón no, ni revolú.
Entonces revuelta sí. Bueno, entonces, cuando hay una revuelta en la cárcel, ¿quiénes son los que entran a poner orden dentro de esa cárcel? ¿Quiénes son? ¿Los custodios? No, señor. Los siervos del Señor. Bueno, en el nombre de Cristo, quédense quietos todo el mundo aquí. Ah, ey, ya entró el siervo. Todo el mundo quietecito, no. Porque ese es el único que puede cambiar a un malhechor, malvado desde chiquitito, en una nueva criatura. Y la única alternativa para tener un hombre nuevo es la predicación del Evangelio del Señor. Si no, hermano, vaya poniéndole una cerca eléctrica a la casa y ponga perro por todos lados porque lo que viene es maldad. Prediquemos a Cristo, si no nos come la maldad. Y solamente a manera de aplicación. No podemos dudar en ningún momento que Cristo tiene el poder de liberar al cautivo. Y tampoco podemos dudar que haya una gran oposición que impida llegar a esa alma que está tomada por el león y el oso. Cristo va a hacer la liberación en la cara del diablo. Satanás va a impedir a toda costa que se dé la liberación. Pero el Señor va a actuar. Y no dudes que va a actuar. Una vez un hombre, escuché un testimonio, un guatemalteco, de un hijo que estaba totalmente ya casi en estado catatónico en un hospital psiquiátrico producto de las drogas. Y ya él quedaba así todo el día, pues quedaba así, desconectado de la realidad, por 2 años de esa manera, así. Y venía una hermanita siempre a predicar el Evangelio, un grupo de hermanos a predicar el Evangelio. Y esa hermana se puso en el oído a hablarle, a predicarle: Cristo te ama, Cristo murió por ti en la cruz. Ahí al oído de ese hombre, totalmente ya cautivo, destruido. Y en un día, el hombre abre los ojos y sale de ese estado catatónico y abre su corazón al Señor. Y la hermana siguió llevándole el Evangelio. Un muchacho de una familia de alta categoría, decía este hermano. Cuando el muchacho sale del hospital, lo único que se pasaba hablando era de Cristo por toda la familia, a todos los lugares. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Que la familia se sintió avergonzada porque el hijo estaba fanático. Y digo, el hijo, ¿qué tú quieres, mamá? ¿Un loco por Cristo o un loco allá en el sanatorio que no sabe que se hacía sus necesidades en el pantalón y no se daba ni cuenta? Pero así es la vida. A veces creemos que nuestra apariencia religiosa o apariencia social vale más que la misma salvación de una persona perdida. Ahí está el gran error. O a veces también un pastor que tiene un buen testimonio, si tiene que sale con un hijo que hace una fechoría y cae en descrédito, el pastor está enojado porque ese hijo lo dejó mal a él como pastor y pierde el amor inclusive a su propio hijo. Entonces no puede ser. Primero es la salvación. Primero siempre será el amor y el rescate del Señor, independientemente de nuestra apariencia personal o de nuestro reconocimiento, lo que sea. Por eso contaba que un colega mío me cuenta: oye, Ricardo, oye, qué bien, ¿te acuerdas cuando estudiábamos en la facultad de Derecho? Oye, tú sabes que me encontré con fulano. Oye, el tipo se volvió loco, mira, se metió a la religión. Vaya la vida, Ricardo, ¿tú vieras cómo está ese tipo?
aleluya, gloria a Dios. Y ese tipo, digo, bueno, te encontraste con el segundo loco, ¿oíste? Y él dice, bueno, no es que él está así, no quise ofender, no es tal cosa, no. Digo, no, ya, no te olvides de eso, no te estés ahora tratando de salir del hueco. Oíste, recibe a Cristo, si no vas a quedar mal. Digo, no, está bien. Y estaba yo sacando la licencia, renovando la licencia, y me encuentro estoy así y veo en la fila a uno que estudió conmigo Derecho. Y yo le digo, y yo cuando hablábamos de política y de cosas, y él se sienta, no me reconoce, yo sí lo reconozco. ¡Hey! ¿Qué pasó? Y nos abrazamos, vaya. Y ahora sí, yo pongo a mi Cristo por delante siempre. Oye, Ricardo, yo no te he visto más nunca por ningún lado. ¿Qué tú estás haciendo? Yo soy pastor, hermano, de Cristo. ¡Wow! ¿Hace qué tiempo? No, ya tengo 25 años, 27. ¡Tanto! Pero tú sabes una cosa, Ricardo. La semana pasada yo abrí mi corazón al Señor. Y quiero que me ayudes porque no sé ni para dónde ir. Digo, bueno, pero ¿qué pasa si uno cierra el corazón? No, y a mí me interesa que mi hermano me reconozca como profesional, no como pastor. Oye, qué vergüenza, el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él cuando venga con los santos ángeles allá en las nubes del cielo. Entonces, ¿qué vergüenza quieres pasar? Escoge tu vergüenza. Y ahora sí, ahora pongo por delante a mi Señor. Y me ha ido súper bien me ha ido. Hasta inclusive, por cualquier cosa, un descuido, me paga un policía, usted sabe que tuvo, perdóneme usted, oficial, discúlpeme, no me di ni cuenta, me pasé, ponga la boleta, mi hermano. Oiga, ¿y usted a qué procesión que tiene? No, yo soy pastor de Cristo. Ah, bien, gloria a Dios, siga adelante. Si vienen con otro motivo, se fue. Oye, y la gente tiene una diferencia. Cada vez que voy, ponga a Cristo por delante. Porque Él es el que desata al fariseo, al bandido, al malvado, al todo. Ponga al Señor por delante. Ponga al Señor por delante. Ponga a Cristo por delante. Y bien, solamente, hermanos, no tenemos por qué ser esclavos del diablo. Y vamos ahora a recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cena del Señor.